Caso, ¿por qué crees que creíste que todo eso que te decían de servir a Dios implicaba no ser mamá? O si es que lo creíste, porque Sí, yo lo creí, por supuesto. En su momento yo creí todo lo que me decían, porque lo primero que te dicen es que te vas a santificar siendo una persona común y corriente, haciendo tus labores. O sea, yo me santificaba cocinando, o lavando los platos, o tendiendo una cama. Para mí era maravilloso, iba a ser santa haciendo eso. Lo que no sabía era que era de por vida, que lo iba a hacer toda mi vida, que nunca iba a poder estudiar, que nunca iba a poder conocer a nadie, visitar a mi familia, ser madrina de mi sobrino, ir al casamiento de mis hermanos. Eso no me lo dijeron nunca. O que iba a tener que usar un cilicio. Eso no te lo dicen antes de pedir la admisión. Nada de vida social, ¿no podías ir a los casamientos de tu No. familia? No. ¿Por? Para no tener relaciones, mira, me llama mi hermano y me dice, ¿recibiste la tarjeta de invitación? Esto fue un año antes de ya de irme. No, le digo, ¿qué te vas a casar? Sí, dice, y necesito que por favor vengas porque, no sé, yo lo veía a mi familia cada 4 o 5 años. Lo planteó a la directora. Lo primero que te dicen que no tienen plata. Y no fui al casamiento. Y la bronca que me daba, que no sé, a la semana siguiente, a los 15 días, una numeraria de acá pudo ir al casamiento de la hermana. Entonces ahí es donde yo empiezo a plantearme la diferencia que hay. ¿Por qué ella, siendo numeraria, puede ir al casamiento cuando yo no? ¿Los numerarios son los que se pueden casar? No, mira, te No. explico. Los numerarios son que también hacen el celibato, no Sí. se casan. Pero la diferencia de Es de numeraria clases. o numerarios con De numerarias clase. auxiliares son de clase. O sea, Yo, para por llegar ejemplo, no numer- puedo ser doctora. Soy numeraria auxiliar. O sea, vos no ibas a pasar nunca de numerario auxiliar porque venís de un origen humilde. O sea, Sí, los numerarios es toda gente profesional. Exacto, profesionales, son profesionales, sí. Y tampoco te dan la oportunidad de ser vos profesional, porque vos podrías, No. digamos, porque No. ser profesional es algo Es que más, no... hay numerarios que dejan su profesión para las labores internas del Opus Dei. ahora en el caso de ella, el día que fue a cocinar o hacer Una pasantía en en pastelería. el César Park, vio otra gente y se rompió la burbuja. Y en tu caso, Yo siempre me quise ir. pero al mismo tiempo creías, o sea, era una mezcla de... Sí, te terminaban convenciendo. A mí me terminaban convenciendo. A mi mamá también la convencían. Bueno, y estas dos mujeres que siendo muy jovencitas entraron a la institución del Opus Dei sin saber muy bien qué era lo que les esperaba. Bueno, tuvieron momentos en los cuales quisieron irse, mucho antes del momento en el que finalmente se fueron del Opus Dei. Pero no hay vía de salida, no hay forma de renunciar al Opus Dei. No es tan fácil. No es tan fácil, por lo menos. Así nos cuentan ellas cómo lo hicieron. Antes de pedir la admisión te dicen, cuando vos te quieras ir, las puertas están abiertas. Te lo dicen literal. Pero cuando vos te querés ir, decís, yo me quiero ir, te encontrás con una puerta con 7 cerrojos que... ¿Te podías ir? ¿La puerta estaba abierta o No, apreté el ¿cómo es? El timbre, El botoncito. el botoncito, porque era una puerta Pesada. eléctrica. O así sea, como para irte tenía que haber 2 personas. Claro. Una que apriete el botón y la otra que abra. En el caso de ella fue la hermana que abrió y yo ella apreté el apretó el botón. Y botón. no intentaron forcejear, que te quedaras, nada. Estaban en misa. No, yo aproveché cuando todo el mundo, todo el colegio estaban cenando Ah, sí, no. y me fui. Y yo dejé una carta supuestamente a mis, no sé si eran 11, 15 amigas, explicando que uno de los dejaba mi vocación para ayudarle a mi mamá. Mentira. No, sí, ¿Sí? es verdad. Ah. ¿Saben por qué? Porque Eso te alivió la culpa. ese me alivió la culpa. Realmente ahí empecé a ayudarle a mi mamá, porque supuestamente yo me acuerdo que en el año 88, no sé, yo tendría 16, 17 años ya siendo del Opus Dei, ellos la ayudaban a mi mamá, pero ¿saben con cuánto? Con 15 pesos.
y llegaron a mandarle, hasta que yo me fui, 150 pesos. Le estoy hablando del año 95. Esa era la ayuda familiar que el Opus Dei hacía a mi mamá. Que eran limosnas. ¿Se entiende? Y mientras que nosotros trabajábamos las 24 horas sin nada. Yo a los 16 años, cuando pedí la admisión en el Opus Dei, no podía visitar a mi mamá y tampoco le podía decir que yo era del Opus Dei. Porque te decían, es mejor que no le digas a tus padres que sos del Opus Dei. Yo no entendía nunca por qué, pero era porque yo era menor de edad. Entonces, cuando yo cumplí los 18 años, me dejaron ir a ver a mi mamá y yo me quise quedar con mi mamá. No quise volver al ICE, ni al Opus Dei, ni a nada. Y bueno, una de las directoras del ICE me fue a buscar a la casa de mi mamá. Y me terminó convenciendo a mí y a mi mamá y volví. Eso lo hicieron 2 veces más. Yo me fui, me quedé con mi mamá y me fueron a buscar. Siempre las directoras me iban a buscar. Recuerdo que la última vez que me fui, mi excusa era ayudar a mi mamá económicamente. O sea, me voy porque mi mamá está pasando mal y yo no la puedo ayudar estando acá adentro. Me fui. Bueno, me fueron a buscar también otra de las directoras, pero ya muy importante, una de la asesoría central. Y le planteé, le dije, mirá, mi mamá tiene estos problemas, yo no la puedo ayudar. Y me dijo, vos no te preocupes, volvé con nosotros, que el Opus Dei se va a ocupar de ayudarla a tu mamá. Bueno, le terminaron pasando 50 pesos mensuales en el año 93. O sea, no era... ¿Y cuando ella se escapó, te hizo pensar? Cuando ella se escapó, nosotros no podíamos hablar de ella. O sea, ¿qué pasó con Roxana Bacón? No, está prohibido. De ella no se habla. Entonces no sabíamos nada. Sí sabíamos, porque el Opus Dei te difama, te terminan diciendo que se fue con tal o tal. Pero siempre con un hombre. Entonces de ella no dijeron que se había escapado. Sino que se volvió impura. Sí, Con más un o hombre. menos. Con un hombre. Cuando me fui con mi hermana. Y cuando yo me fui también dijeron que yo me había ido con un profesor. ¿Cuánto después que ella te fuiste? Yo me fui en el 99. Yo en el 95. ¿Cómo fue el momento en que quemaste el látigo, el silicio? En el momento que decidí irme, un día antes, porque en la chacra, en el ICE hay un, ¿cómo se llama? Se llama donde van Incinerador. eso, donde queman la basura. Y Lo tiraste ahí. tiré ahí. Lo tiré ahí. Lo que pasa es que al ser instructora es como que te manejas un poquito más, Más libre. te suelta. sentís más libre, Sí. pero entre comillas más libre. O sea, Porque estabas ya enojada cuando te fuiste. estaba enojada y ¿por qué? Porque, como te decía, vi el mundo real lo que era. ¿Cómo manejaron la relación con Dios en el momento de la ruptura? Se fueron. Sí. Internamente, nada, ¿cómo manejaban la culpa, la explicación o cómo fue ese proceso de... Empieza una pelea interna, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hago las normas? ¿Sigo rezando? ¿Sigo yendo a misa? ¿Qué hago? Y Y yo entré en rebeldía. Yo creo en Dios, pero no voy a misa. Tuve 2 hijos, los bauticé, pero nunca le impuse nada. O sea que ellos hasta se creen ateos. Y no lo pienso tampoco motivar a nada. Solo creo en Dios. No rezo, no nada. Yo sí creo en Dios. No me siento como enojada con Dios, porque es como que el Opus Dei pone a Dios por delante. No rezo, eso es verdad. Yo soy casada, tengo 3 hijos. Ellos fueron a un colegio católico, hicieron la comunión, todo, pero por raíces de mis padres. Pero, o sea, con Dios me siento bien. O sea, ese es el tema. Y con la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con el Vaticano? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué les gustaría que pasara? Primero que nos pidan disculpas individualmente. Queremos pero, que pase lo que todavía no pasó. sí. ¿Qué es? Que nos pidan disculpas públicamente. Y lo de la El comisión- Vaticano. No, el Opus Dei. Y que nos paguen lo que trabajamos gratis. Yo trabajé 10 años gratis. El Opus, no el Vaticano. El Opus Dei, no el Vaticano. ¿No el Vaticano? No el Vaticano. El Opus Dei. ¿cómo fue el A momento? mí me debe el Opus Dei, no la Iglesia Católica.
Yo estuve en el Opus Dei. Y en base a esta denuncia de estas 40 y pico mujeres, es que el Papa actúa, Francisco, y sanciona al Opus. ¿Fue el detonante de quitarle un poquito de poder al Opus o son cosas separadas? El Papa, en estos 10 años que se planteó una renovación de la Iglesia, una de las decisiones que más ruido generó en la prensa, en el mundo, y que es muy reciente, en julio de 2022, es la de quitarles de alguna manera poder, decirles que no son una organización jerárquica de la Iglesia, sino que su carácter es carismático, que tienen que volver a eso, que por lo tanto su prelado, que es su máxima autoridad, no puede ser ya un obispo. Hasta ahora eran automáticamente nombrados obispos sus participando en la prelados. elección del Papa, por ejemplo. El Opus Dei niega que la decisión del Papa tenga algo que ver con la denuncia de estas más de 40 mujeres en la Argentina que hablan de y relatan, ¿no? Reducción a la servidumbre, explotación laboral, inclusive casos de tratas de personas vistos desde la ley de hoy. Son todos casos, muchos casos de trata de personas por muchas cuestiones. El Opus Dei niega absolutamente que tenga que ver con eso y habla de una reforma integral que está haciendo el Papa Francisco. ¿Hay algo que ustedes hayan vivido en todos esos años que no hayan contado y que les parezca especialmente sensible o que sea algo que los haya perseguido el resto de la vida? Mira, yo hasta el día de hoy tengo 50 años y no sé si me va a pasar ahora. Yo nunca lloré por mi papá. Me acuerdo que estaba acá en la residencia de Laya, del CUDES, acá en Recoleta, y la directora recibió un llamado avisando que falleció mi papá. Gracias a la vocación que vos tenés, tu papá se va al cielo. Tus lágrimas las tenés que ofrecer para las vocaciones y para las intenciones del prelado. O sea que yo hasta el día de hoy nunca lloré por mi papá. Estaba mal llorar por tu papá. Sí. Y cuando llego a Salta, le supliqué, que yo ya hacía 4 años que no veía a mi familia. Voy a Salta acompañada de una numeraria, pero llego cuando mi papá estaba enterrado. Eso es lo que, digamos, estoy marcada. ¿Y vos? A mí lo que siempre me tiró para abajo fue la salida del Opus Dei. El por qué yo me fui del Opus Dei. Y se lo conté a muy poca gente y cuando lo cuento lloro porque es algo que todavía me pesa. Yo me tenía que hacer una cirugía con anestesia general. Y bueno, se lo planteé a la directora que yo me tenía que operar. Y yo no sé si la directora no me creyó y pensó que yo me lo estaba inventando o qué. Pero bueno, fui con el bolsito a dirección y digo, bueno, me voy al sanatorio, me ingreso para operarme. Bueno, vaya, me dijo. Y yo me fui sola, tenía 23 años. Sabía que me tenían que poner anestesia general, me iban a dormir por completo. Y me fui sola. Y me interné sola. Y estaba en un prequirúrgico sola. Entonces ahí no tenía a mi mamá, no tenía a mis hermanas de sangre, no tenía a mis hermanas del Opus Dei. Estaba sola. Y ese día juré que me tenía que escapar del Opus Dei. Y bueno, eso es lo que todavía a mí me pesa. Yo tengo una última pregunta. ¿Ustedes creen que, porque a ustedes en un momento se les rompió la fe, y entonces ahí decidieron ser libres y hacer su vida? Las personas que mantienen la fe y que se mantienen dentro de esa organización sintiendo que de esa manera sirven a Dios, ¿son más felices que las personas que hacen la vida que hacemos todos? No. Yo pienso que son felices, pero ¿por qué? Porque es lo único que ellos ven. Y tienen tanto el fanatismo del Opus Dei, de su vocación, porque es lo único que ven. ¿Me explico? Son felices a su manera,
¿Me Pasa que si explico? te tomaron la voluntad, no tenés felicidad con la voluntad Yo tomada. estaba por decir lo mismo. Yo sé que hoy día hay chicas adentro que no están felices. Están adentro porque tienen casi 60 años y que dicen, si me voy, ¿a ¿Dónde dónde voy me a voy? ir? Sin familia, porque el Opus Dei te corta los lazos familiares. Si vos vas a ver a tu familia cada 3, 4 años, Y 3 días nada más. no tenés lazos familiares prácticamente, no conociste sobrinos, no tenés lazo, entonces ¿a dónde va a ir esa persona? Prefiere quedarse en el Opus Dei. Gracias. No. Por favor.